Bueno, bienvenidos a nuestra primera sesión del programa Hombría, Heroicidad y Paternidad. Ahí estábamos preguntando a ver quién había hecho la tarea preinicial. Todos deberían tener en sus manos dos documentos. Uno, un cuestionario se llama sobre el filme After Earth que subió Senpai Mayra al grupo en Facebook, donde tienen una tarea preinicial, unas cuantas instrucciones, luego hay una tarea inicial, luego el cuestionario del programa, que es un cuestionario detallado acerca del filme que vamos a ir estudiando en detalle, ¿sí? Entonces, si no lo tienen, ¿okay?, en uno de los descansos o al final, preguntar cómo lo podéis conseguir, ¿okay?, cómo lo podéis obtener. Bien. Ahora, tenemos otro documento que hemos repartido esta mañana. Se denomina tarea de emboscada número 1. ¿Lo tenéis? ¿Todos los tienen? Por favor, levantad la mano si lo tenéis. Sí, sure. Todos tenéis una copia. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué esta tarea de emboscada? Yo entiendo que este filme que vamos a estudiar en detalle, esto de After Earth, os choca. A muchos, por cultura, os tiene que chocar, que es natural. A mí no me choca porque al fin y al cabo la cultura afroamericana es la cultura de mi padre, con eso me crié. Yo veo a hombres como Brashear en esta otra película que vamos a ver, o el comandante Rage, eso, y estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mis tíos. Para mí es normal, entiendo que no es normal en esta cultura, porque también es mi cultura, es la cultura de mi mamá. Entonces, pues, a lo largo de mi vida he tenido la ventaja de desenvolverme en diferentes culturas en realidad la cultura de mi padre es cultura afroamerindia, o sea, porque son cherokee y afroamericanos. Cultura judía, cultura española, he vivido y he estudiado en Canadá, en Inglaterra, etc. Entonces, he visto cómo funcionan las cosas dentro de diferentes culturas. A lo largo de este programa vamos a ver, como indica aquí en el primer cuestionario, donde en las instrucciones acerca del programa, vamos a ver esta película de After Earth y vamos a ver también La Odisea. ¿Quién no ha visto el video que se filmó como introducción al programa y se subió a YouTube y a Facebook? ¿Quién no lo ha visto? Ok, ver el video, los 41 minutos o lo que sea, que son importantes, ¿okay?, para ubicaros, para entender para qué y por qué, ¿sí? Ahora, cuando vemos películas en las cuales individuos están formando, típicamente varones, están formando a varones jóvenes para tratar de hacer hombres de ellos, ¿okay? Vemos películas, por ejemplo, Coach Carter, nos viene a la mente. ¿Quién no ha visto Coach Carter? No ha visto Coach Carter, ok. Vamos a ver que muchas de estas películas figuran hombres de la cultura afroamericana. Y la pregunta podría ser, si pensáis de esa forma, ¿por qué? Porque es la cultura que en los últimos 150 años ha salido de ser considerados legalmente subhumanos a tener un puesto como presidente del país más poderoso de la historia. ¿Okay? En menos de 150 años, de esclavos a presidentes en el mismo país donde eran considerados esclavos. Eso es éxito. No todos dan la medida, ni mucho menos. ¿Okay? Hay un tremendo problema en la cultura afroamericana, problemas sociales, problemas familiares, tremendos.
¿sí? Pero es indudable que la figura del padre, cuando está presente, que lamentablemente escasea, brilla por su ausencia, pero cuando está presente, es indudable que sea un elemento indispensable para el éxito de esos individuos que lo han logrado en la cultura. Hace poco vimos aquí un documental de Michael Jordan. ¿Quién estaba aquí para ese documental? Ok, ¿os acordáis de la importancia que daba Michael Jordan en su padre? Ok, entonces entiendo perfectamente que en esta cultura, una cultura hispana podemos llamarla, o sea que de los Pirineos a Gibraltar y desde la línea aquí hasta Tierra del Fuego, que hay otro concepto de lo que significa ser papá, lo que significa ser hombre. Cuando nos ponemos a pensar en los hombres que se han destacado en la historia, en los últimos 50 años, 60 años, ¿cuántos son latinos? Si vamos un poco más atrás podemos decir Che. Che no era un hombre blando. ¿Okay? Che no daba órdenes con florecitas. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien ha leído? No me refiero a que tengáis una camisa de Che, eso no cuenta. ¿Alguien ha leído algo acerca de Che Guevara? ¿Alguien ha visto la película, el filme de Che Guevara? Okay. ¿Creéis que Che Guevara estaría en contra de la figura del papá en After Earth? Estaría totalmente de acuerdo, porque sabe que eso es lo que se precisa para formar hombres. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuántos hombres se han destacado en la cultura latina en los últimos 50, 100 años? No me refiero a cantantes y bailarines y esas cosas, no, me refiero a figuras heroicas en las cuales el pueblo se reúne y los ve como ejemplares para un tremendo cambio para su beneficio. ¿Cuántos? Y sin embargo, ¿quiénes destacan? Mandela, ¿sí? Malcolm X, para los que saben, Martin Luther King, Gandhi. ¿Okay? Afroamericanos son como mucho 15, 20 millones. Hispanos, 500 millones. La verdad, nuestra representación en términos de grandeza es patética. ¿Okay? Entonces, quiero que tengáis eso en cuenta. Que os parezca yo un individuo radical, pues bienvenidos. Lo soy. Pero eso es lo que se precisa, porque la vida es dura. Y tienes dos opciones, o ser más duro y sobresalir, ¿okay? O hundirte y ser el tapete para el mundo. Entonces, aquí lo que tenéis que decidir es que si queréis sobresalir o ser tapetes. Si queréis ser tapetes, estáis ocupando espacio y oxígeno, ¿okay? Mejor no volváis. Si queréis sobresalir, este es el lugar. Vosotros tenéis que decidir. ¿Okay? Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a... ¿Alguna pregunta? No. Bien. Es que yo me apasiono, ¿no? Entonces, vamos a ver este nuevo cuestionario que, como digo, es tarea de emboscada. ¿Por qué emboscada? Porque os di unas tareas, sabía que por lo menos la mitad no lo ibais a hacer. Pues, he sido profesor universitario muchos años, entonces ya sé cómo son los alumnos en todas partes, pues es de naturaleza, ¿no? Como dicen, fui monaguillo antes de fraile, entonces yo tampoco muchas veces hacía las tareas, pero aquí esto no es para una calificación, ¿okay? Esto es para vosotros, para vuestras vidas. Bueno, entonces esto se ha preparado como un preámbulo para moveros un poco el tapete en cuanto a vuestras posibles reacciones ante este film de After Earth, después de la Tierra.
¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, hasta las 12 vamos a trabajar en este documento. Tiene un componente de ensayo inicial y luego un cuestionario abreviado en términos de los cuestionarios con los cuales nosotros típicamente abordamos un filme, o sea que solamente tiene 31 preguntas. Y eso lo vamos a hacer antes de las 12, para las 12. De 12 a 1, ¿okay? Vais a ir a comer. A la 1 vais a ver la película Man of Honor, completa, ya teniendo el cuestionario en mente. Dura aproximadamente 2 horas, de 1 a 3. De 3 a 5 vamos a discutir las preguntas. ¿Sí? Sí, sure. Ok, entonces, por favor, alguien que empiece a leer el primer párrafo. Venga, Senpai Fausto. El tema de nuestra primera sesión de hombría, heroicidad y paternidad es algo que en las ciencias cognitivas llamamos esquemas. Los esquemas son los lentes a través de los cuales percibimos, interpretamos, entendemos, juzgamos, calificamos, aceptamos o rechazamos, etc. Todo lo que experimentamos en el mundo. Comienzan a formarse en nuestro cerebro incluso antes de nacer y son el resultado principalmente de ideas, valores y principios heredados por nuestros familiares y por la cultura en general. Una vez establecidos tenemos la tendencia de interpretar la realidad, cualquier realidad, de forma que confirmen nuestros esquemas. Los esquemas religiosos son los que más definen nuestra relación con el mundo, con la vida, con la muerte, y por lo tanto son los que más definen tanto a la cultura como al individuo dentro de la misma. Ok, perdón. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Es importante que esto lo podéis llevar, entonces si después os están cayendo fichas o tenéis preguntas, me las enviáis por correo electrónico o por Facebook y durante la semana pues haremos una mini sesión aquí y se subirán, sí. ¿Esquemas o patrones, Shodai, es un sinónimo? ¿Esquemas mentales, patrones mentales? ¿O tienen diferencia? Patrones por lo general se refiere a lo que percibimos o lo que hacemos, algo observable. Okay, por ejemplo, un patrón en un dibujo en el papel de la pared, hay un patrón, ¿sí? Es algo que se repite, entonces algo observable. Con esquemas nos estamos refiriendo a algo interno, no puedes observar directamente los esquemas de las personas. Se manifiestan esos esquemas en los patrones, porque los patrones son algo objetivo, observable. Por ejemplo, un boxeador puede tener un patrón. Antes de lanzar un jab o un cruzado, hace un botecito aquí con las manos, 3 y luego lanza. ¿Okay? Eso es observable. ¿A qué esquema está representado? Pues no se ve, no puedes mirar al boxeador sin haberle visto nunca y decir, pues ese hace esto antes de lanzar, no. ¿Okay? ¿Sí? El racismo se manifiesta como un patrón. Ves a una persona y simplemente pues no puedes saber si es racista o no. ¿Cómo sabes que es racista? Pues observando sus patrones de conducta. Esos patrones de conducta representan esquemas según los cuales otras personas que no son de su raza, de su cultura, son inferiores. ¿Sí? Eso está por dentro. Buena pregunta. ¿Más? ¿Otra? Ok, continúa. La decadencia a la que me refiero la describí en el siguiente discurso que reproduzco en parte a continuación. Buenas tardes, me llamo Jaime Alejandro Overton Guerra. Soy el director y el maestro fundador del Instituto Kaizen de Bamba Río. Y estoy aquí en calidad de padrino de mi alumno, Fausto Mármol Márquez. Para que entiendan un poco mejor la naturaleza de mi relación con Fausto y lo que implica que sea uno de nuestros alumnos distinguidos e instructores
es preciso que comprendan la naturaleza de nuestro instituto. El Instituto Kaizen Center de Mamba Río es una institución que se fundó hace unos años aquí, en playas de Tijuana, con el propósito de formar miembros destacados de una nueva generación de individuos dedicados a la excelencia personal y social. Nuestras enseñanzas se basan en un paradigma integral de autorrealización total, física, intelectual, emocional y espiritual. La programación del instituto incluye las artes marciales, el pensamiento estratégico, la psicología cognitiva y social, la política y la economía internacional y la historia de la cultura universal. En su esencia, el Instituto Kaizen de Mamba Río responde a un estado de decadencia en nuestra cultura latina, prevaleciente desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar y desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Nuestro objetivo es la formación de individuos dedicados a la excelencia en todos los ámbitos de sus vidas, para que ellos, con su vivo ejemplo, industria y liderazgo, sirvan para contrarrestar este estado de decaimiento cultural, precisamente con individuos como Fausto Marmo. La idea de establecer este instituto de formación integral aquí, en el lado latino de la frontera con los Estados Unidos, surgió como resultado de un proyecto que se me encomendó trabajando como psicólogo en una correccional de niñas y adolescentes en San Diego. Ahí mis pacientes eran niñas antisociales, negativistas desafiantes, pandilleras, prostitutas, alcohólicas y drogadictas. Y en su gran mayoría eran de origen hispano. Ok, pausa y un momento. Si no sabéis lo que significa bueno, lo que quiero decir con negativista desafiante, lo he incluido al final en una nota, en la página 7. ¿Okay? Gustavo San, ¿puedes leer del término lo que significa para que tengáis una idea? Sí, claro. En mi artículo lo que hay que hacer. El término clínico negativista desafiante lo he aplicado de forma regular, esperando, como idealista iluso que a veces resultó, que el lector hiciera caso del accesible Google para salir de su ignorancia y lograr una comprensión del término. Grave error por mi parte. La condición de negativista desafiante se refiere a un trastorno conductual que, como todos los trastornos conductuales, se refleja en y afecta a no solamente la conducta en sí, sino que sobre todo distorsiona cómo el afectado percibe la conducta misma y, lo peor de todo, cómo recibe cualquier intento de corrección o de intervención correspondiente. ¿Qué punto hay? ¿Entendéis el problema? No solamente está en su conducta, sino en la forma en la cual perciben su conducta. Si le preguntas a un criminal que por qué está encerrado en la cárcel, casi invariablemente su respuesta es porque me pillaron. O porque mi novia dejó la puerta abierta. O porque mi compañero dejó de caer tal. O porque se me olvidó el guante y de ahí me trazaron. O sea, no es por lo que hice. Ese es el problema, su forma de pensar. No solamente la... Entonces, sus patrones son criminales, pero esos patrones corresponden a esquemas mentales. ¿Okay? Y lo peor de esos esquemas mentales es que por lo general buscan la forma de justificar su conducta, de no tomar responsabilidad. Porque las leyes, porque el policía, porque el juez, porque todo menos por mí mismo. Entonces, resulta muy difícil cambiar a la gente, no tanto porque sus patrones conductuales sean tan aberrantes, sean tan estrafalarios, no, resulta muy difícil cambiar a la gente o ayudar a la gente nadie cambia a nadie, ellos se cambian a sí mismos. Pero es muy difícil lograr que la gente cambie, para empezar porque no quieren reconocer que tienen que cambiar. Casi siempre es otra persona, el mundo. Quieren cambiar el mundo para que se acomode a ellos. ¿Okay? Pues noticias, el mundo no va a cambiar.
no para acomodar a nadie, al menos que tú lo cambies. Y no va a ser para tu comodidad, sino que va a ser para el beneficio de otros, o por lo menos el beneficio percibido. No vas a poder a cambiar al mundo para que tú estés más cómodo. Ah, no, ¿sabes qué? Todos deberíais dar la mitad de vuestro salario para que yo esté más cómodo en mi vida. Eso no va a pasar. ¿Sí? Pero esencialmente es lo que impide, la mentalidad que impide que la gente cambie. En vez de reconocer que ellos son los principales responsables por sus defectos, para empezar, no quieren reconocerlos como defectos. El problema no es que no estudié y por eso reprobé el examen. El problema es el examen fue muy difícil. ¿Okay? Oye, pero ¿el examen ese no se repartió entre 500 personas? Sí. ¿Y no fuiste tú el único en reprobar? Pues sí. Entonces, ¿cómo va a ser difícil? ¿Acaso quizás tú no diste la media? Ah, no, porque no pude estudiar porque mi mamá me mandó a sacar la basura. ¿Cuánto tiempo te llevó a sacar la basura? ¿3 minutos? Etcétera, etcétera, etcétera. He trabajado con mucha gente y en esencia esa es su actitud. ¿Okay? Entonces, el mayor problema es que no se perciben a sí mismos con sus defectos. Hacen todo lo posible para no verse como son. Evitar lidiar con esa realidad. Y sin encararte con ti mismo, pues no puedes superar. ¿Okay? Bueno, continúa. Da la casualidad de que el tratamiento de individuos diagnosticados con este trastorno, junto con aquellos diagnosticados con su versión más acentuada, la del trastorno disocial, era mi especialidad trabajando como psicólogo en una institución correccional adolescente femenina en los Estados Unidos. En breve, el negativismo se resume como el trastorno del comportamiento caracterizado por oposición, resistencia y rechazo a cooperar incluso con las peticiones más razonables y una tendencia a actuar de una forma contraria. Ok, perdón. Por ejemplo, eres un adolescente, tu papá, tu mamá te dice, saca la basura. ¿Qué te cuesta sacar la basura? Ah, pero 9 de cada 10 adolescentes dicen, luego. Ahora no, estoy ocupado. ¿Ok? ¿Cómo que luego? Y ese luego, ¿qué sucede? Más veces que no, ¿qué es lo que sucede con ese luego? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se les olvida? Exactamente, se les olvida. Se les olvida. ¿Ok? Se les olvida. Pues vamos, ahorita voy. Ahorita voy. Ese ahorita se convierte en una hora, mañana, y pasa el camión de la basura y ahí está la basura. ¿Eh? Son detalles, podéis pensar, eso es pequeño, pero no. ¿Okay? Es representativo de toda una personalidad. Y si no sois capaces de seguir instrucciones tan básicas como saca la basura y hacerlo cuando, ahora, esa va a ser vuestra vida. Es fácil predecir cómo va a ser la vida de la gente. Muy fácil. ¿Okay? Simplemente puedes observarles en relativamente pequeñas, digo relativamente porque parecen pequeñas, como qué hacen cuando una figura de autoridad les dicen que hagan algo. Algo razonable. No estamos diciendo, roba el banco. No, saca la basura. La vida no está en riesgo, no es una tremenda inversión de tiempo. Saca la basura. ¿Acaso no comes aquí? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te da la ropa? ¿Quién paga tu colegio? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mínimo que puedes hacer es sacar la basura cuando se te pide. ¿Sí? Pero es una actitud de desafío. Y piensan que, qué tremenda victoria. Ahora sí que soy el máscara. Mi mamá me pidió que sacara la basura y le dije que ahorita, lo hago cuando me dé a mí la real gana. Okay. 20 años después, sigue siendo un perdedor. ¿Okay? Esa es la neta. Porque si no aprende a recibir y a acatar órdenes, jamás va a aprender a ordenarse a sí mismo.
así es como aprendemos. Aprendemos a ser disciplinados porque se nos impone una disciplina. Llega un momento en que papá y mamá ya no están. Es algo que figura prominentemente en la película After Earth. Papá, gran comandante, y en ese momento decisivo, ya me estoy adelantando, es que me apasiona. En ese momento decisivo de la vida de su hijo, no puede estar. Está lesionado. Este es el hombre que es responsable por salvar la humanidad, y a su propio hijo no le puede salvar porque está lesionado. ¿Okay? Lo único que puede hacer es darle su guía verbalmente, ¿sí? Pero hay un momento falla el equipo y ni eso. ¿Y qué le queda al hijo para salvarse a sí mismo? Todo lo que le ha programado su padre. ¿Okay? Y si lo rechazáis, pues los resultados pues son previsibles. Son previsibles a nivel individual, son previsibles a nivel cultural. ¿Por qué no tenemos grandes hombres destacados, grandes líderes visionarios en la cultura latina? ¿Por qué? Porque cuando la mamá dice saca la basura y el niño dice ahorita, el papá no le pega, ¿okay?, una patada en el trasero. Por eso. Simple. El papá como figura de autoridad brilla por su ausencia. ¿Ok? Por eso. Ok, bueno, sigue. O en más detalle, como una categoría gnostológica incluida en el Manual Diagnóstico y Estudio DSM-4 del American, en inglés, Psychiatric Association. donde es descrita como un patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad, el cual va más allá de la conducta infantil normal. Ok, un momentito. Desobediente, hostil y desafiante. Me di cuenta que lo que en ciertas culturas del primer mundo se considera como patológico, como pues este individuo hay que encerrarle. En las culturas latinas es la norma. Bueno, entre adolescentes sobre todo. ¿Okay? Desobediente, hostil y desafiante. Es la norma. Continúa. Cualquiera que haya vivido íntimamente y extensamente con numerosas manifestaciones de la cultura hispana, peninsular o iberoamericana, como lo he hecho yo, podrá dar testimonio de que el hispano es dado, por cultura, a rechazar cualquier imposición disciplinaria y por ende formativa su conducta, y a discutir, de tú a tú, desde la soberbia de su falta de formación y de forma irreverente sino grosera, con cualquier experto en su propia materia. Discutirá con un profesor universitario sobre cuestiones de cultura sin haber tenido una formación alguna en esa materia. Contenderá con un experto en religiones del mundo en cuanto a la religión, sin haber siquiera leído su propia Biblia. Rechazará la interpretación histórica de un evento sin conocer la historia misma y sin molestarse siquiera en instruirse al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo en pos de reafirmar lo que entiende desde su limitada perspectiva ser una ideología de igualdad social. Es decir, no se molesta en cultivar su entendimiento para elevarlo al nivel del experto, pero reduce el prestigio y el valor del experto a su bajo nivel de mediocre comprensión. Claro que la religiosidad que afirma que todos somos iguales ante los ojos de Dios juega un papel prepotente e inconsciente en esta actitud irreverente y soberbia del negativista desafiante. Ok, vamos ahí. ¿Se entiende? Sí, Ok. Pensamos, pues es que todos somos iguales. Pues no, no todos somos iguales. Algunos son más altos, algunos son más bajos, algunos más guapos, otros somos más feos. Así fue el azar de los genes, ¿no? Okay. Algunos nacen en familias ricas, otros en familias pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una ilusión. ¿Okay? Pero es increíble cómo en ciertas culturas las personas se creen con el derecho de discutir con expertos en su materia.
son capaces, sobre todo en esta cultura, son capaces de discutir con un cirujano cardíaco acerca de pues, cómo funciona el corazón. Y no les cae la ficha de lo ignorante, la gran soberbia en eso. ¿Y quién se perjudica? ¿El cirujano? No. Claro que no. Eso es un ejemplo. Recomiendo que a lo largo de la semana o el próximo mes que leáis esto en detalle, con más pausa, para que vayan cayendo las fichas. Ok, continúa por favor. Pero la definición clínica del negativista desafiante es mucho más precisa y nos ayuda a comprender la esencia de un patrón autoderrotista en la psicología trastornada y disfuncional del hispano. Para cumplir con los criterios del DSM-4, deben tomarse en cuenta ciertos factores. Primero, el patrón de desafío debe ser lo suficientemente severo como para interferir con su habilidad para funcionar en la escuela, hogar o la comunidad. Segundo, el desafío no debe provenir de algún otro trastorno, tal como la depresión, ansiedad o un trastorno de conducta de mayor severidad, de tal manera que entonces no sería un trastorno en sí, sino parte del otro trastorno. Tercero, las conductas problema de la niña o niño han estado sucediendo por lo menos durante 6 meses. Okay. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista cultural, pues son más de 6 meses, son 500 años. Okay. Y si vamos al origen de dónde se heredó mucho de este problema en cuanto a patrones, de dónde se heredaron los esquemas culturales que se manifiestan en estos patrones disfuncionales, pues de España. Okay. Y se manifiestan todavía en la cultura española. ¿Quiénes estuvieron conmigo para discutir el artículo ¿por qué los españoles no son emprendedores? Ok, bastantes. Y ellos pues son primer mundo. Entonces si ellos están así, pues okay, ¿cómo estamos nosotros que somos tercer mundo? Ok. Bueno, Fausto, continúa. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Okay. Si tenéis preguntas durante la semana o algo durante el mes, me las podéis enviar y con mucho gusto las respondo. Una pregunta yo. Ajá. Perdón. Una buena pregunta. En este caso me llamó mucho la atención que comenta que en el primer mundo la conducta que se toma aquí en los adolescentes o en los adultos es propia de individuos que meten a la cárcel, porque no cabe. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad tenemos aquí en la cultura latinoamericana? Pues si lo medimos desde el estándar de una sociedad de primer mundo, donde para mantener un nivel de excelencia hay que exigir a la juventud, pues criminal. ¿Quiénes se comportan? ¿Quiénes se comportan con los mismos patrones que en el tercer mundo? O sea, ¿quiénes que se comportan con patrones tercermundistas en el primer mundo? ¿A dónde vais a ir? Al gueto. ¿Okay? Al gueto. Lo que yo llamo el tercer mundo dentro del primer mundo. Las mismas actitudes. He visto las mismas actitudes en mis familiares en el gueto que veo aquí en las familias. Los mismos patrones de disfunción, rebeldías, etcétera, etcétera, que se ven aquí. Entonces, me son familiares. Entonces, ¿qué se puede esperar si en este caso ya no solamente adolescentes, sino adultos tienen esos mismos patrones de conducta y se pasa de generación en generación? Pues se puede esperar la cultura y sociedad de cualquier país latino. ¿Okay? La gente se queja de la corrupción, se queja de la impunidad, ¿no? Se queja de que los políticos venden los recursos del país, o sea, más o menos de traición a la patria, etcétera, etcétera. Pues decirme en qué forma los políticos no se comportan de la misma manera que los ciudadanos comunes y corrientes. Si el ciudadano común y corriente, o sea, esto se ve perfectamente aquí en la zona de frontera, ¿okay? Mexicano va típicamente, no todos, pero van conduciendo, van en la línea y conforme se van acercando,
para cruzar, ¿okay? Empiezan a colocar sus cinturones de seguridad, los niños se van atrás, se meten también, se sientan, colocan sus cinturones de seguridad. ¿Por qué? Regresan y fuera. Regresan y ya se olvidan de que alto significa alto. Se olvidan de que el semáforo en rojo, para. Se creen que eso es una sugerencia a su disposición. ¿Okay? Se olvidan de que hay que poner las intermitentes para girar. Pues no sé, yo no sé, la verdad, yo no sé ni por qué se molestan los vendedores de autos en poner intermitentes en los coches aquí. Porque rarísimas veces he visto a alguien aquí, y en Brasil lo mismo, cuando he conducido allá, rarísimas veces se ve a alguien que señale a la derecha, a la izquierda, que no. Ahora, esos mismos conductores, en cuanto cruzan la línea, aquí hay que explicar, pues, ¿por qué no aplicar las reglas aquí, en vuestro propio país, que estáis dispuestos a seguir, que en el país de otro? Y luego esperáis que los políticos sean diferentes. ¿De dónde vienen los políticos? ¿Y qué respeto pueden tener los políticos por un pueblo que tiene esas actitudes? En un artículo que se titula Vamos a contar verdades, acompañé a una joven a ver a su marido, una joven de aquí a ver a su marido en una cárcel en San Diego. Y el jardín de la cárcel estaba pues muy bonito, nada, o sea, el parquecito, nada del otro mundo, pero limpio, etc. Y la muchacha comentó algo que me llamó mucho la atención, que era más bonito que cualquier jardín que había visto en México. Y ella había viajado o sea, no era de Tijuana, había viajado por diferentes partes de México. ¿Y sabéis quiénes eran los responsables por cuidar el jardín? Mexicanos, prisioneros encarcelados. O sea, allá pueden cuidar parques, etcétera, pero aquí, ¿qué se puede esperar? Pues lo que se ve, se puede esperar. Simplemente salir a la calle, abrir los ojos y dar 360 grados, y eso es lo que se puede esperar. Y para aquellos que cruzáis al otro lado, simplemente tenéis que cruzar la línea y vais a ver la tremenda diferencia. Y lo fascinante es que pues cruzáis al otro lado y, ¿sabéis? En San Isidro, típicamente, ¿qué se habla? ¿Qué idioma se habla? Español. ¿Ok? Español. Cruzáis la frontera, se habla español. Mucha de esa gente trabaja aquí, pero cruzando la línea se comportan como, porque no tienen más remedio, como seres civilizados. Saben perfectamente, tienen que tirar algo, pues buscan un basurero para tirarlo. Aquí, ¿qué hacen? ¿Okay? Bajan la ventana del auto y fuera. Allá es una multa $1,000, 1,200, 2,000, no me acuerdo, que tirar algo si te pillan, etc. Eso es lo que se puede esperar. Entonces, la conducta que aquí se toma por normal, aceptable, allá te encierran. Y te tienen que encerrar. ¿Okay? Y si habéis leído mis escritos, sobre todo mi libro Mandate Report, sabéis que no soy un gran fan de la cultura angloamericana, pero las cosas como son. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues leer los periódicos. ¿Okay? ¿Que hay corrupción en la política americana? Pues claro que hay corrupción. No sería política si no habría corrupción, por favor. ¿Okay? Pero hay niveles y niveles. ¿Sí? Hay niveles y niveles. Tendrá todos los defectos que tenga, sigue siendo el imperio. Y tiene muchos defectos, y quién sabe durante cuánto tiempo más será el imperio, dado sus tremendos defectos, pero eso es aparte. ¿Sí? Ok, gracias. De nuevo, buena pregunta. ¿Quién le toca continuar? Senpai.
El proyecto consistía en investigar los orígenes del problema creciente del pandillerismo en los Estados Unidos y diseñar un programa social que lidiara con este cáncer que se considera el enemigo número 1, muy por encima de cualquier amenaza terrorista, que promete destruir la sociedad americana desde adentro. Y los latinos suponen una parte significativa de este cáncer, aún constituyendo solamente un 16.5% de la población total de los Estados Unidos. Más del 40% de los pandilleros juveniles son latinos. Ok, alto ahí. Reparad un poco en esas estadísticas. Okay. 16.5% de la población total y más del 40% de los pandilleros juveniles son latinos. Okay. O sea, no hace falta un curso en estadística para darse cuenta de que estamos tremendamente sobre representados en una categoría que la verdad es vergonzosa. ¿Okay? Ok, continúa. Los problemas prevalentes en la cultura hispana no eran una novedad para mí. Soy descendiente de españoles y he viajado o vivido en países latinos y convivido con la gente latina toda mi vida. Puerto Rico, España, Cuba, Brasil y México. De adolescente tuve experiencia directa con la criminalidad juvenil, con sus causas y sus consecuencias. Una parte de mi formación académica, de hecho, se centra en el estudio de la cultura latina. Mi primera licenciatura de la Universidad de Queens, en el Canadá, estudios españoles e iberoamericanos, se dedicó al estudio de la política, la cultura, la historia, la economía y la literatura de los países de habla hispana. Y mi primera maestría fue en literatura latinoamericana. Durante mi etapa de formación universitaria en el Canadá, trabajé unos años para el sistema penal y criminal canadiense como intérprete inglés-español y español-inglés. Ahí tuve ocasión de sobra para presenciar directamente el creciente estado de decadencia del pueblo hispano, trabajando casi exclusivamente en el ámbito del narcotráfico internacional. Llegué a conocer los detalles de docenas y no centenares de casos criminales, y con ellos las circunstancias de las vidas de los colombianos, venezolanos, peruanos, mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos, panameños, nicaragüenses, bolivianos, etc. Usando mis entrevistas como trabajo de campo, escribí una tesina sobre el impacto socioeconómico del narcotráfico de cocaína en la población de Medellín. Trabajando con aquellas niñas del correccional y con sus familias, no tardé en darme cuenta de que su patología prevalente no era tanto la criminalidad de su conducta, sino algo mucho más profundo, mucho más insidioso, una falta de formación de naturaleza cultural. Es decir, sus problemas no surgían tanto por su estatus socioeconómico, sino por los mismos valores culturales. ¿Cuáles son esos valores culturales tan problemáticos y disfuncionales que llevan a tantos latinos, una vez que cruzan la frontera de los Estados Unidos, a la criminalidad juvenil? Simple, y seamos sinceros, la cultura latina idealiza el ocio y menosprecia la industria, idolatra el entretenimiento y la diversión y rechaza la formación intelectual. Glorifica el sabor de la comida por encima de la satisfacción de la condición física. Ensalza el placer y la indisciplina por encima de la responsabilidad y la formación. Ok, alto ahí. Repite cada uno de esos despacio. Sí, sure. La cultura latina idealiza el ocio y menosprecia la industria. Ahí. Idealiza el ocio y menosprecia la industria. Somos una cultura que, pues eso, idealiza el no hacer nada útil. ¿Ok? Pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar en términos de resultados de una cultura que piensa que el no hacer nada es lo máximo? El no tener nada que hacer, que nada se le imponga, es lo máximo. Pues ¿qué se puede esperar? Pues nada. Exactamente, nada. Eso es lo que se puede esperar. Si por lo contrario tenéis una cultura que idealiza la industria, ¿okay? Pues ¿qué se puede esperar? Grandes cosas. ¿Por qué los españoles no son emprendedores? A pesar de gozar del nivel de formación educacional más alta de su historia.
porque sigue siendo una cultura latina, lo máximo es no tener que dar ni golpe. Pues ¿qué se puede esperar de una cultura? Pues ni golpe, nada. Siguiente par, vamos a ir por pares. Idolatra el entretenimiento y la diversión y rechaza la formación intelectual. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué quiero decir con idolatra el entretenimiento y la diversión y rechaza la formación intelectual? Y aquí se hacen más fiestas cada fin de semana o cada fecha que hay aquí por calendario, que el estar leyendo o agarrando un libro, porque por estadística estamos súper bajos. Y los libros que los libros que leen, no estamos hablando de grandes relatos, es porquería. No estamos hablando de gran literatura. ¿Ok? Es porquería, cosas comercial, nada que vaya a impulsarte a que tú seas el gran héroe de tu vida. Puro entretenimiento, ¿ok? Como le llamo, heroicidad vicaria, o sea que ese impulso natural del ser humano, particularmente del varón de nuestra especie, a ser héroes, pues en vez de nosotros mismos agarrar el toro de la vida por los cuernos y ser héroes, no, simplemente se conforman con leer héroes en los libros o en los juegos de video, o en películas, u otras tonterías, ¿okay? Pero nada que mueva a la gente a la heroicidad personal. ¿Okay? Pues que lean es mejor que no lean, pero la verdad, que lean porquería no es mucho mejor a que no lean. ¿Sí? Por algo existe la gran literatura. ¿Ven? ¿Okay? Porque esos escritores tenían algo entre oreja y oreja que transmitir. No solamente entretenimiento, diversión. Si nos ponemos a pensar, ¿qué significa eso de entretenerse? O la palabra divertirse, ¿dónde viene? No hace falta ir a Google, pero de diversión. Ajá. No es de dividir de uno mismo. No, pero por ahí. Show de diversión no es como distracción. Exactamente. Exactamente. O sea, tienes tu camino y te desviaste. Tienes tu camino y hubo una diversión. O sea, te entreteniste en otra cosa, por lo tanto, no te dedicaste a lo que te tenías que dedicar. ¿Por qué esa mentalidad? Porque el tiempo no vale. El tiempo no vale. ¿Okay? Se trata de llenar el tiempo con todo lo más placentero posible. Porque al fin y al cabo, pues, ¿qué van a hacer con él? Si el tiempo no vale, es que la vida misma no vale, porque la vida son unidades de tiempo. Que es como la vida de cada uno es como gasolina en el tanque, pero sin saber cuánta gasolina hay en el tanque. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Eso no está en nuestras manos, pues podemos comer bien, hacer ejercicio, descansar, y esperando que eso va a alargar, pero en realidad no es cierto, no va a alargar. Te va a dar más vida dentro de tu vida, pero no te va a alargar necesariamente la vida. ¿Sí? Pero esta gente no valora sus vidas. ¿Por qué? Porque no se valoran a sí mismos. La persona o la cultura de industria dice, no, mi vida, yo voy a hacer algo grande con mi vida. Okay, espero que hayáis visto, subí hace unos días un video motivacional donde
venían clips de diferentes películas y en el fondo está la voz de Mohamed Ali diciendo I'll show you how great I am, algo así, ¿no? Os mostraré lo grande que soy. ¿Okay? Lo grande que soy. Se aspira a grandeza. No puedes llegar a ser grande si estás perdiendo el tiempo con estupideces, con novelitas baratas. ¿Queréis aspirar a la grandeza? Leer novelas grandes, de hombres grandes o mujeres, que tenían algo grande que comunicar, algo que os inspire a la grandeza. Y no simplemente estar contentos con ver la grandeza en nuestros personajes. A mí siempre me parecía chistoso la gente en las artes marciales. Siempre tenía amigos, muchos que compraban las revistas. Se sabían los nombres de todos los maestros mejor que yo. Y incluso nombres de técnicas. Y, ¿cómo sabes tú todo eso? Pero no habían pisado un dojo en su vida. O sea, tenías que noquearles para arrastrarles a meterles en el dojo. No, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo crees? Digo, tío, pero te pasas el tiempo leyendo las revistas. Que deja de ser un wannabe. Porque no tienen los huevos para ser. O sea, wannabe significa quieren ser. ¿Okay? Pero no los tienen. ¿Okay? No, se quedaron en la matriz de su mamá cuando nacieron. No sé qué les pasó. ¿Okay? Tiene un amigo apasionado del boxeo. Ese tipo era increíble. O sea, si le preguntaras cualquier boxeador, sus estadísticas, más rápido que Google, no podría yo llegar al teclado, o sea, en qué round, etcétera. Y yo boxeaba en aquellos días. Pues, ¿por qué no te apuntas a boxeo? No, estoy preparando, no, algún día lo haré. Así pasaron los años, las décadas, nunca lo hizo. ¿Okay? Nunca lo hizo. Entonces, el propósito de la literatura... Si un libro no te inspira a cambiar, no te inspira a ser el héroe de la única novela que importa, la tuya, tu vida, entonces es una porquería. Es una porquería de libro. Malgastaste tu dinero y tu tiempo. Bueno, quizá el dinero de otra persona que te lo regaló, pero lo peor, tu tiempo. El tiempo no es dinero, porque dinero puedes conseguir siempre más. Si hace falta, lo robas. Se lo quitas a alguien. Tiempo, no puedes conseguir más tiempo. ¿Ok? Venga, siempre sigue. Venga, no pierdas el hilo, ¿eh? Glorifica el sabor de la comida por encima de la satisfacción de la condición física. Ok. ¿No es cierto? He dicho algo aquí que no sea cierto. O sea, si he dicho algo aquí que no sea cierto, yo con mucho gusto me retraigo y pido disculpas a 500 millones de personas. ¿Okay? Pero, a ver, ¿quién es el guapo que me va a llevar la contraria en esto? ¿Ok? ¿Acaso las familias se reúnen para hacer ejercicio o salir a correr o tal en la misma medida que se reúnen para comer? ¿Okay? Fiesta familiar, ¿qué representa? Comida y bebida, perder el tiempo y mala música. ¿Okay? Inspiran los individuos a que hagan algo con sus vidas. Porque si fuera ese el caso, a que inspiraran grandeza, si las fiestas, las reuniones familiares inspiraran eso, pues dominaríamos el planeta. ¿No? Estamos hablando de resultados. Resultados y procesos. Como dijo Machiavelli, cuando los resultados son exitosos, es difícil discutir con los métodos. Es difícil. Que me acuerdo mi hijo Jimmy una vez, que tendría 17 años, 18 años, estaba molesto conmigo y me dice, es que eres un exagerado.
es radical. Y digo, ok, ¿y de dónde sale esto? Ah, mis amigos lo dicen. Ok, bien. ¿Cuántos de tus amigos han sido 5 o 6 veces campeón nacional en cualquier cosa? O sea, de ambos, Canadá y Estados Unidos, en cualquier cosa. En sonarse las narices, ¿ok? Cualquier cosa han sido ninguno. ¿Cuántos de tus amigos, National Merit Scholars, cuántos de tus amigos graduaron de una de las high schools más difíciles del condado de San Diego, donde van, a University High, donde van casi todos los hijos de los profesores de UCSD? Y se graduó número 1. Tan competitivo era que se decidió en la tercera decimal. Y empató con otra chica. ¿Cuántos fueron elegidos varias veces atleta del año en su high school? ¿Cuántos recibieron becas escolares académicas a todas las universidades a las cuales aplicó a Harvard? Decidió por Stanford porque decía, es el número 1, ahí donde quiero ir, pero Princeton, Harvard, todas las que, y becas acá, y ofrecieron becas atléticas porque era la estrella de su equipo de lucha. Y en Stanford entró con beca académica y encima beca atlética como miembro del equipo de lucha, y le daban un estipendio, un stipend, una mensualidad, $1,000 al mes solamente para comprarse ropa. ¿Okay? Tenía más ropa que Imelda Marcos, o sea, su vestuario era increíble, el muchacho. No le cabía la ropa, no me cabía porque era más pequeño. ¿Cómo es posible? Pero si esto ni te lo has puesto. Ya sé, pero pues me dan este dinero. ¿Okay? Pues cuando tengas amigos que se hayan destacado de esa forma, entonces ellos podrán hablar, ellos, sus padres, podrán hablar de mis métodos, que cuando tengan los resultados. ¿Okay? ¿Sí? Ok, continúa. Ensalza el placer y la indisciplina por encima de la responsabilidad y la formación. Sí. Como característica cultural, la familia latina es excesivamente consentidora con los hijos. En la familia latina domina la permisividad y el consentimiento por encima de la exigencia y del orden. Carecemos, en pocas palabras, de bases culturales para la excelencia. Ok. Vamos a tomar un descanso 5 minutos. Bueno, bienvenidos a nuestra primera sesión del programa Hombría, Heroicidad y Paternidad. Ahí estábamos preguntando a ver quién había hecho la tarea preinicial. Todos deberían tener en sus manos 2 documentos. Uno, un cuestionario se llama sobre el filme After Earth que subió Senpai Mayra al grupo en Facebook, donde tienen una tarea preinicial, unas cuantas instrucciones, luego hay una tarea inicial, luego el cuestionario del programa, que es un cuestionario detallado acerca del filme que vamos a ir estudiando en detalle, ¿sí? Entonces, si no lo tienen, ¿okay? En uno de los descansos o al final, preguntar cómo lo podéis conseguir, ¿okay? Cómo lo podéis obtener. Bien. Ahora, tenemos otro documento. Michael Jordan. ¿Quién estaba aquí para ese documental? Ok, ¿os acordáis de la importancia que daba Michael Jordan en su padre? Ok, entonces, entiendo perfectamente que en esta cultura, una cultura hispana podemos llamarla, o sea, que de los Pirineos a Gibraltar y desde la línea aquí hasta Tierra del Fuego, que hay otro concepto de lo que significa ser papá, lo que significa ser hombre. Cuando nos ponemos a pensar en los hombres que se han destacado en la historia, los últimos 50 años, 60 años, ¿cuántos son latinos?
Si vamos un poco más atrás, podemos decir Che. Che no era un hombre blando. ¿Okay? Che no daba órdenes con florecitas. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien ha leído? No me refiero a que tengáis una camisa de Che, eso no cuenta. ¿Alguien ha leído algo acerca de Che Guevara? ¿Alguien ha visto la película, el filme de Che Guevara? Okay. ¿Creéis que Che Guevara estaría... que hemos repartido esta mañana? Se denomina tarea de emboscada número 1. ¿Lo tenéis? ¿Todos los tienen? Por favor, levantad la mano si lo tenéis. Sí, sure. Todos tenéis una copia. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué esta tarea de emboscada? Yo entiendo que este filme que vamos a estudiar en detalle, esto de After Earth, os choca a muchos. Por cultura os tiene que chocar. Que es natural. A mí no me choca porque al fin y al cabo la cultura afroamericana es la cultura de mi padre. Con eso me crié. Yo veo a hombres como Brashear en esta otra película que vamos a ver, o el comandante Rage, eso, y estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mis tíos. Para mí es normal. Entiendo que no es normal en esta cultura porque también es mi cultura, es la cultura de mi mamá. Entonces, pues, a lo largo de mi vida he tenido la ventaja de desenvolverme en diferentes culturas en realidad la cultura de mi país es cultura afroamerindia, o sea, porque son cherokee y afroamericanos, cultura judía, saber que muchas de estas películas figuran hombres de la cultura afroamericana. Y la pregunta podría ser, si pensáis de esa forma, ¿por qué? Porque es la cultura que en los últimos 150 años ha salido de ser considerados legalmente subhumanos a tener un puesto como presidente del país más poderoso de la historia. ¿Okay? En menos de 150 años, de esclavos a presidentes en el mismo país donde eran considerados esclavos. Eso es éxito. No todos dan la medida, ni mucho menos. ¿Okay? Hay un tremendo problema en la cultura afroamericana, problemas sociales, problemas familiares, tremendos. ¿Sí? Pero es indudable que la figura del padre, cuando está presente, que lamentablemente escasea, brilla por su ausencia, pero cuando está presente, es indudable que sea un elemento indispensable para el éxito de esos individuos que lo han logrado en la cultura. Hace poco vimos aquí un documental de Mike Española, he vivido y he estudiado en Canadá, en Inglaterra, etc. Entonces, he visto cómo funcionan las cosas dentro de diferentes culturas. A lo largo de este programa vamos a ver, como indica aquí en el primer cuestionario, donde en las instrucciones acerca del programa, vamos a ver esta película de After Earth y vamos a ver también La Odisea. ¿Quién no ha visto el video que se filmó como introducción al programa y se subió a YouTube y a Facebook? ¿Quién no lo ha visto? Ok, ver el video, los 41 minutos o lo que sea, que son importantes, ¿okay? Para ubicaros, para entender para qué y por qué, ¿sí? Ahora, cuando vemos películas en las cuales individuos están formando, típicamente varones, están formando a varones jóvenes para tratar de hacer hombres de ellos, ¿okay? Vemos películas, por ejemplo, Coach Carter, nos viene a la mente. ¿Quién no ha visto Coach Carter? No ha visto Coach Carter. Ok. Vamos